Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Estoy compartiendo con ustedes esta serie de enseñanzas, cómo hacer el protocolo y el ceder de Pesaj. Mi propósito, mi objetivo es que puedas familiarizarte con el contexto bíblico, histórico y tradicional de la experiencia de este mandamiento que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12. El libro de Éxodo, parte del Pentateuco, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, es muy conocido por el relato emocionante y dramático de la división del Mar Rojo. Ese momento cuando el pueblo hebreo ve la mano de Dios abriendo ese mar rojo, revelando un camino que ya estaba separado y preparado para su liberación. Ese camino es una metáfora profética de Yeshua, que Él es el camino. Y cuando ellos cruzaron al otro lado y ven que el mar se cierra y sus enemigos quedan eliminados, lo que estamos viendo es el momento en que el Señor nos liberta de la muerte, que es la maldición de la ley. La ley no es mala, es que nosotros, por causa de nuestra esencia y naturaleza caída, no regenerada, nosotros no podemos obedecer la ley o no podemos obedecer los mandamientos. Ya eso es otro tema. Pero es bueno poner las cosas en perspectiva porque muchos de nosotros que creemos que Yeshua es el Mesías, somos representantes de un nuevo pacto. Y cuando miramos al pacto antiguo, pensamos, ese pacto no sirvió. Hermano, lo que no servimos fuimos nosotros. Pero el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Yeshua, nuestro Mesías, nos sigue enseñando que Él es un buen Padre, que Él es un buen Dios. Y yo estoy completamente convencido de que este video Dios lo ha puesto en tu camino para que tu experiencia con la palabra de Dios y tu experiencia con el ceder o el protocolo de la Pascua Bíblica o Pesaj sea la más emocionante y de impacto espiritual para tu vida. Así que vamos a comenzar rápidamente y gracias por estar conmigo en este ratito. Si es de bendición, dale aquí a seguir a mi canal de YouTube para que puedas estar al tanto de todos los videos y de todas las cosas que de cada rato yo estoy subiendo. Y compártelo con tus amistades, porque sé que tú tienes mucha gente y familia que quieren aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. Así que comencemos rápidamente con nuestra primera parte. Cuando abrimos la Biblia, Éxodo capítulo 12, encontramos algo sumamente interesante. Dios le está diciendo a Moisés, habla Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que el Señor le está diciendo, aunque todavía estás oprimido en medio de esta situación apretada y horrible de la opresión, de la esclavitud, yo tengo una salida para ti, pero todo tiene su tiempo. Y voy a revelarte a ti que en mi tiempo yo te voy a rescatar. En mi tiempo yo te voy a salvar. En mi tiempo yo te voy a levantar. Pero tienes que tener este punto de partida. Todo proceso comienza con un punto de partida. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Él le está diciendo, olvídate de la forma en que tú manejas tu tiempo. Porque tú quieres todas las cosas ahora y a tu manera. Y el Señor te está diciendo, vamos a comenzar a caminar juntos. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas, que ahí donde tú estás en tu prueba,
en Egipto, en esta situación difícil, quiero que comiences a renovar tu mente y ármate de este pensamiento. Dios está conmigo, pero el tiempo es de Él. Así que yo tengo que ser humilde y yo comenzar a obedecer sus mandamientos, a obedecer su palabra como si fuera la nueva brújula de mi vida, y comienzo hoy a caminar en sus tiempos. Así que Él dice, en este momento comenzamos un nuevo tiempo, pero el tiempo lo voy a marcar yo, no tú. Comenzamos un nuevo mes. Y legal, histórica y bíblicamente hablando, el Señor le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que ahora van a dejarse llevar por un nuevo ciclo de años, de medir los años. Fíjate en este diagrama que te estoy presentando, en este slide, que el círculo de fondo azul es los meses del año nuestro gregoriano. Y el círculo crema exterior son los meses del año bíblico con estos nombres. Estos nombres son los nombres que históricamente el pueblo de Israel, cuando en un momento dado fueron invadidos por Babilonia, ellos históricamente le pusieron estos nombres a estos meses. ¿Okay? Antes los meses eran simplemente marcados por número. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Y por eso es que lo vemos así en la Biblia. El mes de Nisan, que lo que significa es como primavera, nuevo comienzo. Este mes también se le llama Aviv, A-V-I-V. Aviv, que lo que representa es esa etapa de maduración de la cebada. Así que son indicadores de tiempos, hermano. Y en nuestro calendario, entre marzo y abril, es el tiempo del nuevo comienzo o el nuevo año bíblico para el pueblo hebreo. Y cuando estudiamos la Biblia tenemos que nosotros setear nuestro reloj mental para entender que esto es así, para no perdernos en las instrucciones de la Biblia. Así que entre el mes de marzo y abril, qué cosa interesante, ahí es donde muchos católicos, cristianos, celebran la Semana Santa. Así que comenzamos a alinear todas las cosas. Y nosotros comenzamos a alinearnos porque vamos a prepararnos para recibir unas instrucciones coordenadas en el tiempo. Mira lo que dice aquí la palabra. Que esto va a ser el primer mes de los meses de tu nuevo año. Sigue. Así que dile a la congregación de Israel que en el 10 de este mes, o sea, en el 10º día de este mes de Nisan, entre marzo y abril en nuestro calendario. ¿Ok? Pendiente. Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí tengo que pausar y escuche esto bien, porque esto se pone interesante. Así que el Señor le está diciendo, vas a ir a sacar de la manada un corderito, ¿ok? Pero lo vas a hacer en el día 10. Así que comenzando el nuevo año bíblico, ellos contaban 10 días y en el día 10 de Nisan, ¿ok? Importante, el día 10 del primer año, del primer mes de su año bíblico, ellos van a coger ese cordero, lo van a traer a su casa, ¿ok? Y se van a quedar con él, conectando, viendo que es un cordero perfecto. ¿Sabe usted que en ese calendario bíblico, el 10 de Nisan es el momento en que los cristianos y los católicos celebran lo que se llama el fin de semana
del día o el domingo de Ramos. Yeshua es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios, el 10 de Nisan, entra a la ciudad de Jerusalén, donde la gran mayoría, no todos, la gran mayoría comenzaron a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en hebreo lo que significa es sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, es que le están adjudicando una misión que solamente lo podía cumplir una persona, un enviado de Dios, el Mesías. Así que proféticamente hablando, la entrada triunfal de Cristo era una proclamación pública de que el pueblo estaba convencido de que ese nazareno no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. De hecho, hay una profecía en Zacarías que decía, mucho ojo, porque van a ver al Mesías, al enviado de Dios, al Hijo de David, ese hombre ungido para sacar al pueblo de la opresión, algo paralelo a la misión de Moisés en la historia del Éxodo. Pero estará sobre una asna. Cuando ellos vieron todo eso, comenzaron a tirar los ramos, que era una forma de escoltar y de reconocer la realeza. Así que muchas cosas están ocurriendo en este día 10 del primer mes del año bíblico. Ahora, hay algo que necesito presentarte. Y es un contexto cultural porque los hebreos están en Egipto. ¿Sabe usted que los egipcios, dentro de todas las deidades, ellos adoraban y servían a deidades que tenían cara de carnero, que era parte de toda esta familia de corderos, de carneros, cabra, eran deidades bien importantes. Y cuando se enteran de que los hebreos están sacrificando corderos, se comienza a poner el ambiente tenso. En este momento, cuando Moisés recibe estas instrucciones de parte de Dios, ya han pasado 9 de las 10 plagas. Moisés le está diciendo a Faraón, en serio, no nos vas a dejar ir. Tu imperio está ya por el piso. Viene Dios y azota al pueblo egipcio con la última plaga. La plaga es la muerte de los primogénitos. Y el Señor le dice a Moisés, necesito que prestes atención, porque llegó el momento de ustedes salir de aquí. Pero de la única forma que ustedes podrán salir del imperio de la muerte, del imperio de la opresión de Egipto, es por mi poder. Y mi poder va a hacer dos cosas por ustedes. Va a protegerlos de esta plaga de muerte. Y mi poder los va a sacar de Egipto. Así que estas instrucciones fueron las siguientes. Saca un cordero en el día 10. Tenlo contigo por 4 días. Y en el día 14 lo vas a sacrificar. Mire, mi hermano, cuando los egipcios vieron que estaban sacrificando corderos, ellos dijeron, ahora sí, que se rebelaron estos hebreos, estos egipcios, y la cosa se pone tensa. Era como si los egipcios recibieran el mensaje de parte de los hebreos, tus dioses son nada para nosotros. Miren esto que les voy a presentar aquí. Solo quiero que vean esta información dentro de todo un mundo de literatura que yo pudiera presentarle a ustedes acerca del contexto religioso de la mentalidad egipcia. Y mucha de esta información que te voy a estar presentando en este y en el próximo video, no los voy a discutir literalmente, solo te voy a enseñar de qué se trata. Usted después ve el video, lo pausa y puedes leer cada uno de estos
slides de información. Pero Éxodo capítulo 8 es donde encontramos esta conversación entre Moisés y Faraón, donde Moisés le está diciendo a Faraón, deja al pueblo ir. Lo que queremos es sacrificar a nuestro Dios. Sacrificar a nuestro Dios en ese contexto lo que significa es servir a nuestro Dios. Faraón dijo, no, no, ¿cómo yo voy a dejarlo a ustedes? Acuérdense que los esclavos eran la base de la pirámide social de Egipto. Y si los esclavos se iban, se caía toda la pirámide social, toda la fuerza trabajadora. Y Faraón dijo, ustedes son unos listos, lo que quieren es irse a adorar a sus dioses en el desierto y después por ahí para abajo dice, no, adoren a su Dios aquí. Y Moisés dijo, a ti no te va a gustar que yo y mi pueblo adore a mi Dios, porque nuestro Dios nos está diciendo que sacrifique un animal que ustedes consideran sagrado. Así que esa idea no es buena, esa idea no es nada de bueno. Así que el acuerdo no se dio y Dios siguió apretando tuerca hasta llegar este gran momento. Así que los hebreos, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, vamos a obedecer al Dios que nos está prometiendo liberación y redención. ¿Y saben qué hicieron? Se armaron de valor y, miren esto, sacrificaron el cordero como Dios dijo. Dios les da unas instrucciones y les dice, en este mes que comienza su nuevo tiempo, ustedes van a separar ese cordero el día 10 y el día 14 lo van a sacrificar. Miren lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 12. Continuamos. El verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Vieron la importancia, hermano, de estar alineado con el tiempo de Dios? No importa la situación que tú estás, las cosas no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esta frase, entre las dos tardes, lo que significa, hermano, y estoy resumiendo, tienes que entenderlo de la siguiente forma. En nuestra cultura, el día comienza cuando sale el sol. Y aún esto es un debate, pero vamos a un punto de partida de una de las interpretaciones de este texto. Pero en la cultura hebrea, luego vemos, no siempre ha sido así, pero luego vemos que ellos comienzan a contar el día al atardecer, de atardecer hasta atardecer. ¿Qué sucede? El día 14 era el día de sacrificar el cordero. Pero el Señor le está dando unas instrucciones y dice entre las dos tardes. Así que parte de la tarde ocurre después del mediodía aproximadamente. Y la tarde final que hace que un día transicione a otro día, en este caso, el día 14, terminaba al caer el sol. Así que un poquitito antes, media tarde, sería como las 3, 3 y media. La tarde o el cierre del día sería como a las 6, 6 y media, dependiendo. Así que cuando dice entre las dos tardes, ellos sacrificaron en algún momento después de las 3 y media y antes de las 6 y 30. Por eso es que la gráfica, esa foto, ustedes ven, digo, esa imagen que todavía es de tarde. Ahora, dice que cuando sacrifiquen el animal a esa hora, van a tomar la sangre del animal y van a poner la sangre en la entrada de sus casas, entre los postes, los dos postes y el dintel de la puerta. ¿Por qué el Señor le está dando estas instrucciones? Estas instrucciones tienen que entenderse en un contexto de antiguo Medio Oriente. Esto es lo que Dios le está diciendo. Cojan la sangre y van a pintar la entrada de sus casas. Así que el dintel, que es la parte horizontal, y las dos partes verticales, que son los postes, tenían que ser pintadas con la sangre del cordero.
Algo sumamente interesante es que en la entrada de muchas de estas casas, tanto egipcias como los hebreos que vivían en Egipto, habían inscripciones en la entrada. Estas inscripciones pudieran haber sido la evidencia de una práctica religiosa muy antigua en Egipto. La cultura egipcia tenía una cosmovisión, una forma de ver el mundo y tenían lo que pudiéramos llamar tuyo, su religión. Y dentro de algunas fuentes que yo he estudiado, por ejemplo, libros como Reading Egyptian Art, bien interesante. Esto es importante, porque si tú no conoces la cultura egipcia, no vas a poder entender muchas cosas que aparecen en el libro de Éxodo. En uno de los viajes a Nueva York, en uno de mis aniversarios, nuestros aniversarios, mi esposa sabe que me encanta estudiar y me encanta el contexto cultural de la Biblia, me regaló el viaje a ir a un museo. Me encanta cuando viajamos, ella va a ciertos lugares y siempre reservamos un espacio para yo ir a museos. Me encanta. Y en el museo, ella me compró el libro de los muertos. ¿No te emociona eso? Este libro de los muertos, hermano. ¿Qué es el libro de los muertos? Las personas egipcias creían que aunque tú murieras, si tu nombre quedaba inscrito en alguna pared, en algún monumento, mientras tu nombre estuviera escrito, ellos pensaban que tú, aunque estabas fuera de la dimensión natural, en el inframundo o en otra dimensión, todavía estarías vivo, lo que ellos llaman salvos. Interesante por demás entender que hay una relación entre borrar el nombre y borrar o dejar de existir aún en el inframundo para los egipcios. Así que, ¿qué ellos hacían? Muchos de los reyes, que son los faraones, representantes de las deidades, y de la nobleza y de la gente pudiente, antes de morir, como el que hace un testamento, hacía su libro de los muertos, que es un libro como de rezos para guiarlos a ellos en el inframundo. Estas inscripciones lo vamos a ver en las paredes de muchas de las tumbas egipcias. Y hay una relación entre lo que podríamos ver en las entradas de las casas, inscripciones, sea de nombres de los dioses que ellos servían o los nombres de las personas que vivían dentro de esa casa. Ahora, ¿te hace sentido lo siguiente que te voy a mostrar? Si el Señor está diciendo, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que la han de comer, el Señor le está diciendo más que simplemente antes de comer pinta la casa. Él está diciendo borra los nombres de los dioses egipcios o borra los nombres de los dioses que todos los que están dentro de esta casa servían, o borra los nombres de los que viven dentro de esta casa, o en cuanto a los que viven desde la casa, que la sangre cubra los nombres de los que viven en la casa. Hay una variedad de interpretaciones, hermano. Pero algo sí yo te puedo decir, hermano, que había una razón dentro de la mentalidad religiosa y cultural del tiempo para Dios decirle que pintara la entrada de las casas. Miren esta otra imagen que les voy a mostrar. Posiblemente ahí se ven más claramente los escritos o los jeroglíficos egipcios. En el antiguo mundo existía lo que se llama el efecto apotropaico. El efecto apotropaico es un concepto que se estudia en la antropología de las religiones y de las culturas antiguas. Voy a mostrarte una información que te va a ayudar. Este
efecto apotropaico es el efecto que Dios quería que los hebreos entendieran que estaba en curso, pero no del todo. Una de las cosas que Dios hace es que a partir de nuestro entendimiento, Él nos ayuda a evolucionar en un entendimiento renovado y que nosotros podamos entender lo que Dios finalmente quiere hacer, pero Dios siempre nos lleva por un proceso de entender qué es lo que está ocurriendo. Así que Él baja a nuestro nivel, nos da instrucciones de su palabra, nos habla en los términos limitados de nuestro entendimiento para ayudarnos a crecer en lo que se llama iluminación o revelación. Prepárense para esto, hermano. El efecto apotropaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como mecanismo de defensa mágico o sobrenatural, evidenciado en determinados actos, rituales, objetos o frases formulario, consistente en alejar el mal o protegerse de él, de los malos espíritus o una acción mágica maligna. Los rituales mágicos apotropaicos se practicaban a lo largo del antiguo cercano Oriente y Egipto y se invocaban deidades temibles por medio del ritual para proteger a los individuos, alejando a los malos espíritus. Ahora, ¿por qué te estoy enseñando esto? Esto es parte del contexto. Y esto es lo que posiblemente estaba en la cabeza, en la mente de estos hebreos que estaban haciendo esta acción de proteger sus casas. Porque venía la matanza de los primogénitos. Y si usted luego con calma lee el resto del capítulo 12 del libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que el Señor le está diciendo, cuando sacrifiques el cordero, con la sangre del cordero, pinta la entrada, y cuando venga la muerte, cuando venga el ángel de la muerte, o cuando venga Dios mismo, hay muchas formas de interpretar y entender qué es lo que está ocurriendo en esta noche tan misteriosa de la noche de la muerte de los primogénitos. Lo que Dios está diciendo es, la sangre será señal, una señal de protección, y la muerte no entrará en esa casa. De ahí viene la palabra Pesaj, que es una palabra de origen egipcia. Y Pesaj, o en inglés Passover, lo que significa es saltar, pasar por encima o entrar. También significa proteger. Así que todas estas acciones en forma paralela podemos nosotros visualizar que están ocurriendo la misma noche que pintaron la entrada de la casa y estuvieron adentro comiéndose el cordero. Vamos al texto otra vez antes de terminar esta parte de la enseñanza, porque quiero mostrarles algo que va a poner a sus neuronas a correr. Verso 7 dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, la carne asada, comerán la carne asada al fuego, o sea, el animal lo van a asar, y van a comer también panes sin levadura, y van a comer también hierbas amargas, y ninguna cosa comeréis del cruda, o sea, van a tener que asarlo bien, y se tiene que comer todo el animal. Ahora, fíjate cómo dice aquella noche. Así que, si vamos al verso 6, dice, el día 14 van a matar el animal. Al caer el sol, ya es 15. Así que el día 15 de ese primer mes, que para nosotros es entre marzo y abril, Dios dice, vas a comer la carne, vas a comer hierbas amargas y vas a comer panes sin levadura. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ahí está la Pascua. Ahí está el plato ritual o ceremonial de lo que comenzamos a ver en la Biblia
el plato que representa el memorial o el recordatorio o el recuerdo de la noche que Dios sacó a los hebreos de Egipto. La carne representa el animal del sacrificio, el cordero, cuya sangre los protegió de la muerte, de la plaga de los primogénitos. Las hierbas amargas representa la última noche y la última vez que ellos iban a verse como esclavos y como víctimas de la opresión de Faraón. Y el pan sin levadura representa dos cosas. El Señor le está diciendo, a prisa, obedézcanme, maten al cordero, al caer el sol, coman la carne, las hierbas amargas y el pan, hagan pan, pero quiero que lo coman rápido, así que antes que se leudara el pan, pan sin levadura, cómanlo rápido, representa disposición y diligencia para obedecer a Dios en ese momento. Más adelante en la Biblia nos damos cuenta que levadura también tiene una connotación negativa, significa pecado o significa contaminación. Sea cual sea el caso, hermano, lo que Dios está diciendo es, quiero que sea pan sin levadura. Precisamente es aquí en este texto donde encontramos la base de lo que se llama la cena memorial, o que nos hace recordar la noche de la salida de los hebreos de Egipto. Lo que llamamos el Seder, una palabra hebrea que significa el orden de Pesaj. El orden de la ceremonia, de la comida que nos recuerda el evento de la redención de los hebreos. Esto, hermano, es la base de lo que Yeshua, nuestro Señor, hizo con sus discípulos. Lo que muchos llaman la última cena, realmente era este mandamiento. Y Yeshua le decía a el evento de la celebración de la Pascua, mi día, mi tiempo. Vamos a continuar aquí, porque aquí hay mucho que aprender. Así que cuando los hebreos obedecieron, mataron el animal, pusieron la sangre en la entrada de sus casas, de repente vemos que hay una transformación ceremonial y estamos hablando de que la entrada de la casa se convierte en un altar y la casa se convierte en un templo. Y estamos viendo ahora mismo el padre de familia sirviendo como si fuera un sacerdote. Estamos viendo, amados, algo impresionante, donde Dios le dice a este esclavo ordinario, vas a funcionar como mi representante para tu familia, vas a traer altar a tu casa y vas a convertir tu casa en un templo, en un santuario donde yo voy a morar. Así que cuando pintaron la entrada de las casas, había un lenguaje ceremonial, espiritual y ritual en curso. Lenguaje que tú y yo tenemos que entender. Cuando las personas dedicaban su casa a su Dios, a sus deidades, en Egipto, una práctica muy egipcia, lo hacían haciendo un sacrificio en el umbral o en la entrada de la casa, precisamente donde Dios le está diciendo que pongan la sangre de cordero. Así que era una práctica común matar a un animal en el umbral de la casa como forma de acoger a la deidad familiar. Luego cruzarían el umbral y entrarían a la casa. Este umbral o zanja que se excavaba justo enfrente de las puertas de las casas egipcias para evitar inundaciones del río Nilo. Las personas colocaron un contenedor en la zanja para evitar la filtración. Algo así. ¿Usted ve ese canal? Ese canal es el lugar donde, luego de haber sacrificado el animal, se llenaba eso de sangre y ellos cogían la sangre de ahí y pintaban la entrada de la casa. Ese canal es lo que luego encontramos en las instrucciones de la Biblia
se le llama lebrillo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón, o sea, bastón, en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre que ustedes pusieron en las casas, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré. De ahí viene la palabra Pesaj. De ahí viene la palabra en inglés Passover. Pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que esta palabra Pesaj, que viene de una palabra egipcia originalmente, significa en español pasaré, pero en el hebreo significa también saltaré, pasaré de largo, pero también significa protegeré. Así que lo que Dios está diciendo, cuando venga la muerte, todos los que estén dentro de la casa estarán vivos. Cuando venga la muerte, todos los que estén contigo obedeciendo serán protegidos. ¿Sabe usted que la mente hebrea y a la luz aún del alfabeto hebreo, casa significa pacto? Así que lo que el Señor está diciendo, estoy ahora mismo protegiéndote, que es uno de los beneficios de andar en pacto conmigo. Esta palabra Pesaj tiene que traer a nuestra mente que Dios protegió al pueblo hebreo de la muerte, que la sangre del cordero nos protegió a nosotros de la muerte, que Dios a través del sacrificio de Yeshua, de Cristo, lo que está haciendo es protegiéndonos, sacándonos de Egipto, sacándonos del imperio de la muerte. A través del poder de Dios, cuando Dios levantó a Cristo, a Yeshua de entre los muertos, el poder de Dios nos hizo libres de la muerte. Lo que aún la Torá y todos los mandamientos de la Biblia no pudieron hacer. La Torá, las instrucciones, los mandamientos de la Biblia, lo que tenían era el propósito de enseñarnos cómo caminar como Dios manda, de revelarnos la justicia de Dios, pero también de ponerle nombre a las cosas que nosotros desconocíamos. Como Pablo decía, cuando yo me puse a estudiar la ley, es que me di cuenta que una de las cosas que yo hacía se llamaba codicia. Así que la ley lo que está haciendo también, dentro de varias cosas que hace, buenas y poderosas, es nos revela a nosotros nuestro pecado, nuestra condición, y que nosotros tenemos que ir a otro nivel. Y ese otro nivel es pedirle a Dios, sálvame de la muerte. He aprendido y estoy aprendiendo a vivir como tú quieres que yo viva, pero sálvame de la muerte. Así que cuando ellos obedecieron, la muerte pasó por encima de las casas. La señal de la sangre del Cordero, como la señal de la sangre de Yeshua a favor de nuestras vidas, hace que nosotros estemos protegidos. Hace que nosotros seamos librados de la muerte. Hace que nosotros pasemos del reino de la muerte al reino de la vida. Del reino de Faraón al reino de Dios. ¿Estás viendo eso, hermano? Ok. Ya estamos cerrando este video, como que este es el tercer cierre. ¿Verdad que sí? Ok. Y este día, o sea, la noche, fíjate que en la ventana está la luna llena. Eso quiere decir que era la mitad del mes. Eso quiere decir que es el día 15, la mitad del mes, el día 15 del mes número 1 del año bíblico hebreo, que para nosotros
coincide entre marzo y abril, lo que llamamos muchos Semana Santa o la semana donde se celebra la fiesta bíblica. Y el Señor le está diciendo, y este día os será en memoria. O en otra palabra, ustedes no se van a olvidar de lo que está ocurriendo aquí. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y muchos de nosotros no estábamos obedeciendo este mandamiento, pero gracias a Dios que estamos aprendiendo y estamos retomando nuestro lugar como hijos de Dios obedientes. Siguen las instrucciones del Señor. Si nos damos cuenta, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, que nosotros ahora entendemos lo que significa es el primer día van a estar congregados todos juntos, todas las familias juntos, recordando el día que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día, o sea, la noche, que se llama el 15 de Nisan, saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaría este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Así que el Señor está siendo claro. Si uno baja las revoluciones y lee detenidamente, nos vamos a dar cuenta las instrucciones. Luego en Levítico capítulo 23 se repiten todas estas instrucciones con más detalle. Pero lo que hemos visto hasta ahora mismo es cómo Dios establece el calendario, el nuevo tiempo para el pueblo de Israel, que a última hora, a través de Yeshua, es lo que se convierte en el cuerpo del Mesías, el gran pueblo de Dios. Pero esta es la base de muchas de las cosas que eventualmente vamos a seguir aprendiendo en cuanto a las fiestas del Señor. Así que estamos viendo que el día 14 se sacrificaba el animal entre las 2 tardes, más o menos entre las 3 a las 6 de la tarde. El animal sacrificado, su sangre se pintaba en la entrada de la casa y tenía una función. Y la función era de proteger a todos los que estaban dentro de la casa, proteger a los que estaban dentro del pacto, proteger a todos los que estaban obedeciendo. También esta palabra, Pesaj, significa pasar por alto. ¿Te acuerdas que cuando ellos pintaban la entrada de la casa, ellos creían y entendían que luego de pintar la entrada de la casa, al ellos entrar en la casa, en su propia casa, era un acto ceremonial de entrar en convenio con la deidad que están invocando. Así que cuando ellos pintaron la casa, la entrada, ellos entraron en un convenio con Dios, un convenio de obediencia. Pero no solamente eso. La palabra pesa significa saltar, también significa saltar la entrada de ese umbral. Así que podemos visualizar a Dios protegiendo la casa, pero también el Espíritu de Dios entrando en la casa. Es una imagen parecida a lo que encontramos en el libro Apocalipsis, que Yeshua dice, estoy tocando la puerta, y si alguno abre, yo entraré en la casa con ustedes. ¿Vieron todos los paralelos? Todo esto, hermano, es una narrativa magistralmente redactada, hermano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para nosotros poder entrar en este programa de redención que Dios tiene para nosotros. Bueno, gracias por estar conmigo en esta parte del video. Ahora vamos
a la segunda parte donde vamos a seguir aprendiendo cosas interesantes. Y toda esta enseñanza, hermano, es la base que va a ayudarte a ti a llevar a tu próximo nivel tu experiencia de obedecer el ceder de la Pascua. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en el próximo video.